Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Está al aire a quemarropa a través de Carivisión, canales 26 y 22. Tremendo avispero ha levantado el reglamento de la Junta Central Electoral, mediante el cual se clasifica a los partidos políticos en función de la cantidad de votos obtenidos, con fines de asignar el porcentaje que a cada cual le toca de los fondos contemplados en el presupuesto nacional para los partidos políticos. ¿Qué fue lo que decidió? Echémosle rápidamente un vistazo. La Junta Central Electoral. Bueno, lo primero es que partidos mayoritarios son dos: el PRM, que quedó en primer lugar, y el Partido de la Liberación Dominicana. Son los únicos dos partidos que lograron la mayoría de los votos, o sea, más de un 5% de la totalidad de los votos emitidos. De acuerdo a este criterio, el PRM quedó en primer lugar con 44.95%. O sea, estamos hablando de la sumatoria de todos los votos obtenidos por los partidos políticos en los tres niveles de elección. Y eso da para el PRM un 44.95%, para el PLD, que queda en segunda posición, un 32.30%. Y esos son, reitero, los dos partidos mayoritarios. Fuerza del Pueblo quedó como un partido minoritario. Eso era una de las cosas que estaba en discusión, o al menos había una pretensión con respecto al posicionamiento de esta organización política, que solo logró alcanzar, conforme al criterio que ya dijimos, 4,54%. El PRD obtuvo 3.57% y el PRSC obtuvo un 2.96%. El partido Alianza País 1.37% y Dominicanos por el Cambio 1.04%. Entonces, para los fines de distribución de los recursos, o cómo en función de ese posicionamiento se asignan los recursos, 80% de todos los recursos asignados en el presupuesto corresponderán a los partidos mayoritarios, el 80%. Fuerza del Pueblo, PRD, PRCC, Alianza País y Dominicanos por el Cambio obtuvieron por encima del 1%, pero no llegaron al 5%. Por tanto, estos partidos políticos se agencian el 12% del total de fondos, divididos en partes iguales entre cada uno de ellos. Y el resto de los partidos políticos minoritarios, lo que no alcanzaron el 1%, que son un total de 19, se llevan entre todos, divididos en partes iguales, el 8%. Esta decisión de la Junta Central Electoral, decía, ha sido objeto de severas críticas por parte de los partidos que se consideran afectados, entre ellos la Fuerza del Pueblo. Ayer habló el presidente de esta organización política, el doctor Leonel Fernández, y calificó la decisión de la Junta como injusta, irregular y no apegada a la Constitución. Y dijo textualmente: nosotros creemos que no solamente se le ha afectado a la Fuerza del Pueblo con esa decisión injusta e irregular que ha tomado la Junta Central Electoral, sino que se ha afectado a 23 partidos
de la República Dominicana. Nosotros no pedimos favor, no pedimos privilegio y no aceptamos nada que no nos corresponda. Pero lo que sí nos corresponde, lo vamos a buscar y vamos a insistir para corregir el error que se ha cometido. Eso lo dijo literalmente Fernández. Y el argumento que aportó a su favor fue el siguiente: si la fuerza del pueblo obtuvo el 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenido a nivel congresual, porque el criterio debe ser lo que más favorezca al titular del derecho. Por lo tanto, consideramos la decisión de la Junta Central Electoral injusta, irregular y que no está apegado a lo que establece. Yo realmente uno está acostumbrado a que los partidos políticos, cuando se adopta alguna decisión que no les favorece, por distintas vías intentan revertir las decisiones. Y lo hemos visto en ocasiones en que las argumentaciones incluso han lucido bastante baladíes, pero se intenta. Y aquí estamos hablando de un asunto grueso, porque de lo que se trata es de dinero. Y la política se hace con dinero. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué ocurre? La Junta Central Electoral tiene que apegarse a lo que dice la ley electoral. La ley electoral es clara cuando habla de que el 80% se distribuye entre los partidos que obtengan por encima del 5% y el resto entre los que obtengan el 1 y menos del 5, se reparte el 12 y el 8 entre los que hayan obtenido, entre los partidos reconocidos que no llegaron al 1%, y que son muchos partidos pequeños. Eso es lo que establece la ley. Ahora, hubo una discusión, y todo el mundo eso lo recuerda, con respecto a la posición en la boleta electoral, cuál era el criterio para determinar el posicionamiento de los partidos y por tanto su ubicación en la boleta electoral. Y ese es un criterio que tiene su importancia, que es determinante a la hora de ustedes determinar quiénes son los mayoritarios y quiénes no son los mayoritarios. Porque en definitiva, ese es el criterio para medir el peso específico de cada organización política. Al Partido Revolucionario Dominicano se le despojó de la tercera posición en la boleta, porque conforme a una resolución de la Junta que establecía que el criterio para decidir la ubicación de los partidos en la boleta era la cantidad de votos obtenidos en el nivel presidencial, y la Junta Central Electoral entonces posteriormente cambió ese criterio y decidió que no, que era la sumatoria de los votos obtenidos en los 3 niveles de elección. Y eso que está argumentando el doctor Fernández era lo mismo que argumentaba el Partido Revolucionario Dominicano, defendiendo su posición en la boleta y una decisión que habían adoptado de común acuerdo todos los partidos políticos, y se fue a esas elecciones, a las elecciones anteriores, con esa regla de juego que después se modificó. Y ustedes recordarán, lo que ven habitualmente este programa, que nosotros alegábamos que ahí se había aplicado un criterio de retroactividad. Se había decidido para atrás, para el pasado, porque ya el PRD tenía una posición ganada en base a una resolución que se había adoptado. Eso entendíamos nosotros. Sin embargo, el asunto fue al Tribunal Superior Administrativo. Ustedes recordarán todo el ruido que hubo alrededor
de este asunto. Y el Tribunal Superior Electoral, después de que ya incluso la Junta Central Electoral había adoptado una decisión corroborando lo que la Junta anterior había decidido, entonces el Tribunal Superior Electoral falló en contra del PRD, que a su vez estaba impugnando una decisión del Tribunal Superior Electoral. Una decisión del Tribunal Superior Electoral hizo que la Junta cambiara el criterio y el PRD llevó el caso al Tribunal Superior Administrativo. Y el Tribunal Superior Administrativo, en un proceso en el que intervinieron como interesados, en el que se incorporaron como terceros intervinientes, esos partidos políticos que ahora están reclamando, decidió en contra de la petición del PRD. Y el criterio que prevaleció es ese criterio que está aplicando actualmente la Junta Central Electoral. Entonces quiere decir que en el pasado el argumento que se defendió era otro. Ahora, como las cosas no convienen, entonces queremos aplicar un criterio distinto. Y entonces así realmente no puede ser, porque usted no puede cambiar las reglas de juego a conveniencia. Tenemos que tener estabilidad y tenemos que respetar la seguridad jurídica, porque las leyes no se pueden adaptar a las conveniencias. Y entonces yo creo que ese es un asunto que está decidido. Yo supongo que a la Junta Central Electoral le ha sido sumamente difícil resolver esto en contra de la fuerza del pueblo, pero vamos a hacer una pausa y volvemos en breve con este tema. Decía que a la Junta Central Electoral debió dolerle en el alma tener que adoptar una decisión como esa, porque todo el mundo sabe que la discusión que hubo alrededor de la designación de esa Junta, detrás de todo eso habían unas expectativas. Era precisamente una de las cosas, era esta. Y bueno, sencillamente creo que el asunto está bastante claro, porque está bastante claro el criterio con una decisión incluso de un tribunal, y ahí están los resultados de la votación. Y esas son las reglas que contempla la ley de partidos políticos, el porcentaje que le toca a cada quien en función de los votos obtenidos. Eso está contemplado de una manera muy clara en la ley de partidos políticos. ¿Qué dicen los partidos minoritarios? Bueno, dicen que fortalecerá la decisión de la Junta Central Electoral, fortalecerá el bipartidismo y limitará las posibilidades de poder de las fuerzas emergentes. Bueno, eso no lo está decidiendo la Junta Central Electoral. Eso ya lo decidió el elector cuando fue y depositó su voto. Si usted quedó como minoría fue porque el votante no lo favoreció. Y hay unas reglas de juego que aquí se decidió, unos criterios que son los que ahora se están aplicando. Esas son las consecuencias. Si hay un criterio distinto, una consideración diferente en función de lo que pudiera ser beneficioso para la democracia dominicana, entonces lo correcto sería que nos abocáramos a una modificación de la legislación, de las reglas de juego, de forma tal que entonces nos evitemos este tipo de discusiones. Pero lo que ha hecho la Junta Central Electoral es lo que corresponde. José Francisco Peñaguaba dice que se excluyó a 3 partidos que según él
alcanzaron más del 5%, y a 5 del rango entre el 1 y el 5%. Eso yo lo veo difícil. Y si eso ocurrió, es muy fácil de determinar, porque lo único que hay que ver, lo único que hay que revisar es el resultado de las elecciones. Porque eso no lo podemos. Ahí está una última resolución de la Junta Central Electoral informando los resultados definitivos de las elecciones. Y eso sí es fácil de calcular. Y si eso ocurrió, bueno, pues sencillamente usted eso lo puede reclamar, pero eso es fácil de demostrar. Dice el amigo Luis El Gallo de Unión Demócrata Cristiana que la resolución fue inequitativa y socava el sistema de partidos, pues otorgará el 92% de los fondos a tan solo 7 organizaciones. Bueno, eso es un criterio que usted puede entender, ¿verdad?, que aplica en este caso, porque darle el 92% a 2 partidos políticos, eso es una injusticia. Usted puede decir lo que usted quiera, pero eso es lo que dice la ley. Y aquí lo que se está hablando es lo que dice la ley, porque la Junta Central Electoral no puede decidir en base a los criterios que le dé la gana, en base a lo que tú entiendas que es justo o no, sino en base a lo que dice la ley. Eso, en torno a eso es que hay que argumentar. Después lo otro lo pudiéramos entender, que bueno, conviene que los partidos políticos tengan fondos para hacer sus actividades, que eso es bueno para la democracia, y todas esas argumentaciones. Pero lo fundamental aquí, lo que está en la discusión, es si la Junta actuó correctamente. Y para saber si la Junta actuó correctamente, lo que hay que tener como norte es lo que dice la ley. Leonardo Suero acusó a la Junta Central Electoral de ponerlos de mojiganga al pedirles que opinen para finalmente desconocer el consenso que había entre ellos y decidir en función de los intereses propios. El asunto es que hay unos procedimientos. Y para la Junta Central Electoral, la opinión de los partidos políticos, aún haya coincidencia entre algunos de ellos en sus planteamientos, solo tiene validez cuando se corresponden con lo que dice los preceptos legales. Ese es, nuevamente, aquí volvemos a la misma cuestión. Y lo de poner en mojiganga, simple y llanamente, eso no aplica, porque el procedimiento dice que los partidos políticos tienen que ser escuchados. Y la Junta Central Electoral lo que hizo fue que escuchó a los partidos políticos. Y después de escucharlo entendió que lo que procedía, lo que correspondía, era lo que se resolutó. Dice el mismo personaje que sin recursos hay riesgo de que desaparezca la democracia y que el narcotráfico siga financiando los partidos, ya que no se puede hacer política sin recursos. Eso es un argumento pobre, porque usted no puede decir que eso, aunque se pudiera justificar de mil maneras la necesidad de que los partidos tengan recursos, pero eso de que el narcotráfico, eso es un argumento que la discusión, ese tipo de argumentaciones es para un escenario distinto. Eso debió haberse discutido en el momento en el que se debatió la ley de partidos políticos. Ese era el escenario, ese era el momento para argumentar todas esas cosas. Pero ese momento se dejó pasar. Y hay una disposición legal a la cual la Junta tiene que atenerse. Dice el amigo Pelegrín Castillo que el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana son los responsables por concebir la ley 3318, esa es la ley de partido, y la ley de régimen electoral 1519, presuntamente para imponer el bipartidismo y aniquilar cerca de 20 partidos. Bueno, el asunto es ese, el asunto es que
como dice la ley, dura lex ex lex. La ley es dura, pero es la ley. Y puede que a ti no te guste, pero esa es la ley, eso fue lo que se aprobó. ¿Qué vamos a hacer entonces? Apartarnos de eso, porque eso fue el PLD y el Partido Revolucionario Moderno que se pusieron de acuerdo. Eso también es un argumento que no viene al caso. Alianza País está satisfecha, naturalmente. Alianza País quedó entre las organizaciones que sacaron más del 1%, está conforme porque está entre los partidos que se van a repartir el 12%, se siente bien ahí en esa posición. Otras organizaciones como el PRD lo que dicen es, nosotros estamos analizando la decisión para ver cuál es la posición que vamos a adoptar. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Yo creo que la decisión que adoptó la Junta Central Electoral es conforme a lo que establece la ley. Hay un asuntito, fíjense cómo que son las cosas. El Partido Fuerza del Pueblo tiene no llega al 5% de los votos obtenidos. Y con menos de 5% fue declarado segunda mayoría en el Congreso Nacional para los fines de escoger un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Con ese pequeño caudal de votos, no es una mayoría. Eso es lo que dice la Junta Central Electoral. Aquí solo hay dos mayorías, dos grandes mayorías, dos partidos mayoritarios. Eso es lo que dice la Junta con su decisión. Entonces, lo que se hizo en el Senado de la República no es verdad que se corresponde con lo que representa la fuerza del pueblo, porque no es mayoría, y lo acaba de decir la Junta Central Electoral. Vamos a la otra pausa, volvemos en breve. Hay algunos recursos de inconstitucionalidad que se han quedado estancados en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no los ha podido fallar. Y algunos de esos recursos tienen años durmiendo ahí en los archivos de esa alta corte. Se dice que el proceso, el mecanismo de votación tiene que ver con eso. Y a propósito, en una intervención reciente del presidente del Tribunal Constitucional, rendía cuenta, informaba al país del trabajo realizado en esa alta corte. El presidente Milton Ray Guevara dijo algunas cosas respecto de esta cuestión, que yo creo que es importante. Dice él que el sistema de votación que se aplica en esa alta corte para aprobar una sentencia, el cual requiere el voto de al menos 9 de los 13 jueces, es conforme a la Constitución, y él lo defendió. Consideró que ese mecanismo de votación propicia la búsqueda del consenso, la calidad de las decisiones y además fortalece la seguridad jurídica. Textualmente dice lo siguiente: la complejidad y naturaleza de los temas tratados propicia amplios debates que se prolongan hasta poder lograr un consenso. Tan solo el año pasado se realizaron 133 sesiones del Pleno de Magistrados, 107 de los cuales se realizaron en el periodo de la pandemia COVID-19, es decir, de manera virtual. Recordó que la propia Constitución dispuso que las decisiones del Tribunal Constitucional se adopten con una mayoría calificada
de 9 votos o más de sus jueces, por lo que esto implica que al menos esa cantidad de magistrados deben ponerse de acuerdo para emitir una decisión. Lo que está diciendo el presidente Milton Ray Guevara es correcto. La Constitución, en su artículo 186, establece literalmente lo siguiente: el Tribunal Constitucional estará integrado por 13 miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de 9 o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en las decisiones adoptadas. Es correcto lo que está diciendo el magistrado. Eso es lo que la Constitución establece. Ahora, yo creo que hay un asunto aquí que nosotros tenemos que tomar en consideración. Y si la Constitución de la República conduce o puede conducir a una situación tal que devenga en denegación de justicia, porque cuando una acción de inconstitucionalidad, cuando un recurso se queda varado, no hay avance, no se logra un fallo, eso equivale a usted simple y llanamente denegar justicia. Y hay un montón de disposiciones constitucionales que apuntan precisamente en sentido contrario, porque hay que garantizarle eso a la población. Imagínese usted que yo lleve un caso, cualquier ciudadano, cualquier entidad lleva un caso al Tribunal Constitucional, un asunto importante, en donde están de por medio derechos que la Constitución consagra y que como consecuencia de una división, entonces ese caso permanezca ahí de forma indefinida. Y hay ahí situaciones que se han quedado varadas en el Tribunal Constitucional. Entonces, si la Constitución conduce a eso, habría que contemplar la posibilidad de una modificación o al menos un manejo tal a lo interno en el Tribunal Constitucional de forma tal que no ocurra un empantanamiento indefinido. Lo que convendría, entiendo yo, porque a mí me parece que es importante tú tratar de garantizar que, tomando en cuenta que al Tribunal Constitucional generalmente llegan juristas de categoría cuya opinión es importante. Si no hay una mayoría significativa, pues eso pudiera ser un indicador de que los argumentos no son lo suficientemente sólidos como para sacar una sentencia. Y eso es un asunto importante. Procurar el consenso, como dice el presidente, es bueno. Pero tampoco se puede permitir, tampoco es aceptable un tranque como solución. Eso no puede ser, no debe ser. Entonces, yo digo, lo correcto es que la Constitución otorgue un tiempo, un plazo para facilitar el consenso, y si no se logra una sentencia en ese plazo, entonces pudiera considerarse la posibilidad de una aprobación por mayoría simple, porque en los casos me parece a mí que hay que fallarlos. Ese es el criterio que yo con respecto a eso tengo. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos hay pendiente un proyecto que ha resultado polémico, el prechequeo, un acuerdo internacional con Estados Unidos, lo comentábamos ayer o antes de ayer, que hace años que está ahí, el Poder Ejecutivo lo remitió para que el Tribunal Constitucional ejerza su función de control preventivo de la constitucionalidad, y eso se ha quedado parado ahí. Lo que dicen es que tiene que ver con
el hecho de que no ha habido una mayoría, la mayoría necesaria para aprobar eso, un acuerdo internacional, que es un asunto importante, es un asunto importante. El propio gobierno ahora acaba de decir que considera vital la aprobación de eso porque puede tener beneficios importantes para la actividad turística. El hecho de que tú te puedas chequear aquí y entonces llegar a Estados Unidos sin que te hagan un nuevo chequeo, llega como si se tratara de un vuelo interno y eso resulta muy cómodo, muy atractivo para el viajero. Se comenzaría por un aeropuerto y entonces probablemente se extendería eso a otros que pudieran reunir las condiciones para que sean incluidos dentro de lo que se acordó. Bueno, el asunto es que ese proyecto está varado ahí. Y un asunto así como ese no se puede quedar. Por lo menos hay que, aunque sea por mayoría simple, entiendo yo que pues hay proyectos que hay que sacarlo adelante como sea. Bueno, la otra pausa, volvemos en un momento. El gobierno ha adoptado algunas decisiones, decidió impulsar algunos proyectos en el área del transporte público de pasajeros. Algo que nosotros entendemos es una necesidad abordarlo porque de la única forma que nosotros pudiéramos evitar que en un futuro no muy lejano colapse el transporte en el Gran Santo Domingo es si nosotros desde ahora trabajamos intensamente para descongestionar las vías públicas, para descongestionar, organizar el transporte de pasajeros, el flujo vehicular, porque lo que nosotros tenemos aquí realmente es un desorden y no es difícil prever un colapso en un tiempo, como decía, no muy lejano. Entonces, es bueno que nosotros trabajemos en esto. Me gusta la idea del corredor de la Núñez, me gusta. Es creo que un buen comienzo. Y aquí hay otro ejemplo de continuidad del Estado, porque era un proyecto que se había trabajado en el gobierno anterior. Y qué bueno que las actuales autoridades retomaron eso, porque esa es la forma, creo, de nosotros lograr eficiencia en el transporte de pasajeros. Un sistema de corredores servido por autobuses, unidades modernas de autobuses con capacidad para, de forma decente, transportar a la ciudadanía, la gente que va a su lugar de trabajo, la gente que hoy en día pierde un tiempo precioso solo trasladándose de un lugar a otro. Un tiempo precioso. Aquí hay ciudadanos que pierden 2 horas para llegar a su trabajo, 2 horas para retornar, eso son 4 horas. 4 horas eso es la mitad de una jornada laboral. Entonces esas son cosas que yo creo que aquí hay que mejorar. Y lo que se hizo conlleva sacar chatarras del transporte. Pero uno quisiera que no ocurra lo de siempre, que tú sacas la chatarra por un lado y por el otro te la cuelan. Y entonces vivimos en una especie de círculo vicioso. Debe realmente manejarse esto con los niveles necesarios de determinación. Esa es una buena decisión, aunque yo creo que lo correcto hubiese sido manejar la cuestión con un poco más de transparencia, porque no nos han dado todos los detalles
de quiénes son los que van a servir esa ruta. A lo mejor pudimos haberla servido a un costo más bajo o en condiciones mejores todavía, con una buena licitación. Ahora que estamos hablando tanto de adjudicación de contratos y de obras, probablemente lo correcto era eso, y que participara todo aquel que tuviera interés. Dicen por ahí, yo no sé hasta dónde eso se corresponde con la verdad, que los autobuses son propiedad de de políticos aquí importantes y de gente ligado al gremialismo o a empresarios que son cuasi sindicalistas o que se manejan como tales. Y eso yo creo que no manda una señal correcta. Porque si vamos a vergar, si vamos a actuar como Dios manda, entonces el criterio, todos esos criterios que estamos manejando en otras áreas, también debimos haberlo manejado en ese caso. Porque ahí pudiera también haber un caso de tráfico de influencia. Ahí pudiera haber también un tráfico de influencia. Si lo que se está diciendo es verdad, que no sé, honestamente lo digo, pero se está comentando eso ampliamente, de que el dueño de los autobuses es un senador de la República, eso dicen. Pero bueno, saludo la esencia de la solución que se buscó y creo que esa puede ser una modalidad que, si se generaliza, puede impactar de forma importante el transporte de pasajeros en la ciudad y además de eso impactar en el medio ambiente y traer más calidad de vida a la gente. Lo otro es lo que tiene que ver con el metro, que a mí me parece que también hay que saludar la decisión del gobierno de seguir trabajando en la ampliación del metro de Santo Domingo, porque esa es una obra inconclusa. Eso no concluye nunca prácticamente. Hasta que tú no cubras todo el área urbana, un metro no está concluido. Y aunque tú logres abarcar toda el área metropolitana, en algún momento la ciudad crece y también tiene que expandirse el metro. Esa es una obra que hay que declarar de alta prioridad, de forma tal que no se detenga nunca. Naturalmente tú avanzas en la medida en que los recursos te lo permitan, porque es una obra costosa, pero es el sistema de transporte del futuro, es lo que puede realmente garantizar que tengamos un transporte de pasajeros decente. Ese es el método, el medio de transporte más efectivo, más cómodo, y la gente se puede trasladar de forma rápida. Naturalmente hay aquí un problema de que tú te mueves en un medio como el metro y entonces después te tienes que subir en un motoconcho. Y por eso hay que trabajar en la modernización del transporte público permanentemente. Y me gusta la idea, lo que el presidente sugirió, lo que se está hablando es correcto. Llevar el metro allí en donde hay una alta densidad poblacional. Yo aspiro también a que con el tiempo, hay un tramito ahí que yo creo que es importante, es ese tramo que está desde la Máximo Gómez, en donde hay varias estaciones del metro. Ahí usted puede perfectamente conectar con la zona colonial, y la distancia, si usted la mide, no es una distancia tan grande, y pese a hacer una distancia no tan grande, tendría un gran impacto, un enorme impacto. Entonces yo creo que eso también se pudiera poner ahí
en la mesa de la discusión. Claro está que es una obra que hay que irla avanzando poco a poco porque, reitero, es costosa, pero saludo la disposición del gobierno para sacar adelante estos proyectos, y hay otros también, otras ideas que se están manejando que creo que hablan de una preocupación por el asunto del transporte que bueno, uno se alegra de que eso exista, aunque parece que hay todavía gente que no entiende la importancia de usted sacar del centro de la ciudad los autobuses que vienen del interior, y que se dio aquí unos primeros pasos que fueron muy criticados, y yo creo que de manera injusta, y hay una obra por ahí que un alcalde ha paralizado, y que a mí me parece que eso hay que buscarle una solución, porque eso es un crimen. Después que se hizo esa inversión, mantener eso ahí, eso es un crimen. Vamos a la otra pausa y volvemos en un momentito. Hablábamos recientemente de la polarización que se observa actualmente en la sociedad estadounidense, la polarización política, la fragmentación de la sociedad. Hicimos un esfuerzo por explicar las causas de este fenómeno. Alguna gente ha entendido como que nosotros estábamos defendiendo a Donald Trump. Nosotros no estábamos defendiendo a Trump, estábamos explicando el fenómeno. ¿Qué fue lo que hizo posible que emergiera un hombre como Donald Trump, y qué es lo que hay en el fondo de toda su actuación? Simple y llanamente tratando de explicar un fenómeno. Bueno, el asunto es que la fragmentación no solo afecta, no es simplemente que la sociedad estadounidense está dividida en dos partes casi iguales, y que esas dos partes las lideran las dos formaciones políticas tradicionales de ese país, demócratas y republicanos. Es también que a nivel de esos partidos políticos también hay fracturas. Y un ejemplo de eso lo vimos el mismo día de la juramentación del señor Joe Biden. En ese acto de juramentación llamó mucho la atención un señor que estaba en una especie de rinconcito, observando todo aquello, escuchando las distintas intervenciones. Ahí uno veía Bill Clinton, veíamos ahí a Barack Obama, a Bush y personalidades importantes de la política estadounidense, mucho glamour. La prensa reseñó la forma en que estaban vestidos los hombres y las mujeres que allí se dieron cita, quién fue el diseñador del traje de Kamala Harris, de la primera dama, y entonces hay toda una historia ahí. Y entonces había un señor en medio de todo ese glamour, un señor vestido con que tenía un abrigo corriente, un abrigo común y corriente, con unos guantes de la primera mitad del siglo pasado, de esos guantes que antes se usaban para esquiar, y que tienen
usted mete la mano y tiene un solo dedo para entrar el pulgar, y después la otra parte usted la mete en una especie como de funda, y eso de algodón tejido, que puede ser muy garantizar realmente la protección del frío. Las manos es una zona muy sensible, hace el trabajo. Y ahí estaba ese señor en una pose humilde. Alguien le tiró una fotografía, y esa fotografía de ese señor se hizo viral, como dicen ahora, a través de las redes sociales. Ese personaje era Bernie Sanders. Bernie Sanders es un demócrata, senador por Vermont, que lidera un ala progresista dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. En las pasadas elecciones participaron varios candidatos con discursos progresistas, varios candidatos, varios aspirantes a la candidatura presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay dentro de esa organización política un ala progresista que tiene fuerza. Sanders, pues, participó por segunda vez como aspirante a la candidatura presidencial en las elecciones pasadas, en las primarias pasadas, y logró apoyo de importantes segmentos de la sociedad estadounidense que aportaron recursos, a pesar de que él, al menos fue así en la primera campaña, dijo que no iba a aceptar recursos de las grandes empresas, porque él quería compromiso con los de abajo, no con los que financian campaña para entonces imponer la agenda. Eso decía Bernie Sanders. Lo mismo que hizo Jeremy Corbyn en Inglaterra. Lo único que Jeremy Corbyn parece que se le aflojaron las extremidades, porque hubo un momento en el que él bajó la guardia y terminó mal. Y el establishment del laborismo lo barrió, e incluso hasta un juicio le hicieron y lo calificaron de ser un antisemita y casi lo expulsan del partido, porque no le perdonaron el haber desafiado a la crema innata de la organización y haber ganado la jefatura de la organización al margen de esos grupos dominantes. Bueno, el asunto es que esa fotografía de Sanders se hizo viral. Y ustedes saben que Sanders aprovechó para recaudar dinero con eso, en base a eso. Y ahí se hizo un muñequito, una cosa, para que la gente... Bueno, hubo hasta alguien que pagó $20,000 por uno de esos. Y se vendieron franelas, se vendieron gorras. Los norteamericanos saben sacarle provecho a cualquier cosita. Una vez dijeron que había aparecido el chupacabra, un chupacabra en Miami, que si yo qué, y hubo un montón de historias de una vaca que aparecía muerta y como que le sacaban la sangre, y entonces alguien se inventó, hizo un dibujo del chupacabra, hicieron franela y vendieron. Los norteamericanos le sacan dinero a todo, y Sanders, muy bien intencionado, comercializó eso y ha recaudado más de $2 millones para obras de caridad. Bernie Sanders es un hombre progresista. Yo decía que en un artículo que él escribió, faltando ahí un par de días para la juramentación de Biden, él decía: he aquí la agenda, lo que nosotros tenemos que hacer. Y él resumía lo que eran sus ideas en una expresión: acabar con la normalidad. Y la normalidad que él describía era las penurias que están pasando muchos norteamericanos, que no tienen acceso a la salud, o un acceso muy limitado a la salud, que la educación superior es muy costosa, que la gente no tiene un salario adecuado. Y entonces hizo un inventario de necesidades urgentes que debe atender un gobierno demócrata. Y la actitud de Sanders ahí era como quien dice: bueno, yo te estoy mirando aquí, yo no soy parte de todo eso, todo ese glamour, eso no va conmigo.
porque evidentemente que aunque él quiso y apostó por la derrota de Donald Trump, él tiene serias diferencias con el establishment del Partido Demócrata. Y entonces ahí usted tiene el caso de una factura. Y el éxito de eso, el que eso se haya hecho viral, la recaudación, cuando hay un gobernante que está tomando posesión, que acaba de tomar posesión, yo creo que eso dice mucho. Eso dice mucho. Y eso dice, la esperanza, nosotros hubiésemos querido que tú fueras el presidente, porque ya nosotros vimos los enfrentamientos, las discusiones en las primarias y las diferencias que hay en los discursos. Y bueno, pues Biden es un hombre que no llena las expectativas de Sanders, aunque él como demócrata estaba ahí. Y lo mismo está ocurriendo con el Partido Republicano, donde hay gente que acepta algunas cosas del gobierno de Trump, pero hay otras que rechaza, como por ejemplo el trato que le dio a la OTAN, el trato que le dio Trump a los aliados europeos, y entonces ahí hay puntos de desacuerdo, ahí hay desacuerdo en esos aspectos fundamentales. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en la sociedad estadounidense. Y a mí me parece que eso es más significativo de lo que mucha gente ha pensado. Eso no es simple y llanamente que un meme se hizo viral. Eso tiene una lectura. Eso tiene una lectura y es la que nosotros, desde mi humilde punto de vista, le hemos dado. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. El próximo lunes, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora y por los mismos canales.